Ya, muchachos, ahí estamos. Entonces, vamos a bajar todo esto. Estábamos por acá, ¿no es cierto? Hasta el tercero más o menos expliqué en qué temática estaba el cuarto. El cuarto, este cuarto ejercicio, en cambio, está dentro de la parte de saber cómo se resuelven los porcentajes, nada más. O sea, solamente es un porcentaje súper simple. Hay que sacar el 5% de 340 litros. Eso hay que hacer, ¿ya? Entonces, lo que te está pidiendo es que tú calcules un porcentaje, ¿sí? ¿Y qué porcentaje tienes que calcular? Uno simple, es el 5% de 340 litros. En este caso, yo no di lectura. ¿Y es por qué? Porque yo ya me sé de memoria, ¿no es cierto? Dice, en un hogar 340 litros, 190, bla, bla, bla. Entre platos y ropa 34, se lavan en el auto el 5% y lo mismo en el jardín. Entonces, miran que el 5% es lo mismo para el jardín. ¿Cuántos litros utilizan para el jardín? El 5%. ¿Qué tengo que sacar? 5% de 340. Y se acabó, ¿sí? Entonces, un porcentaje súper, súper simple. En el quinto ejercicio, ¿qué otra cosa nos están poniendo acá? Dice, una familia compra tan. Entonces, a pesar de que este ejercicio pareciera que es de porcentajes, mira que está porcentaje, acá también te habla de porcentajes. En realidad, lo único que están tomando del porcentaje, la única consideración que están diciendo aquí es que el total es del 100%. Solamente eso toman de la parte de porcentajes. Y en realidad lo que están haciendo es una resta. Esto es lo que tienes que hacer. Del 100% va restando todo y lo que te sobre va a ser los o las empanadas de queso o lo que te estaba diciendo, tacos de queso, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces eso había que hacer. Miren, solamente es una resta dentro de un contexto de porcentaje. ¿Qué tenías que saber? Que en el porcentaje lo máximo que se puede tener o el valor inicial en el cual nosotros partimos es del 100%. Nada más. Eso tenías que saber. En el 6 me está diciendo, encuentre la respuesta correcta al siguiente planteamiento, ¿no es cierto? Para cenar, unos amigos piden 7 pizzas. Cada pizza tiene 8 rebanadas. Se coma 64% en el restaurante y el 23% en casa. Y lo demás lo dejan, ¿no es cierto? ¿Cuánto dejaron? Lo mismo. O sea, el contexto es, tú tienes un 100% porque estamos hablando de un ejercicio de porcentajes y este 100% lo que tienes que ir es hacer una resta y al final lo que te queda, o sea, el resto va a ser lo que acabaron de dejar, ¿cierto? Entonces es un contexto de porcentajes en donde el total es del 100 y la resta es lo que tienes que realizar, ¿no es cierto? Entonces lo único que estás haciendo es aplicando las operaciones aritméticas y más el porcentaje. Además, no estás sacando un porcentaje, o sea, solamente estás diciendo que el todo es 100 y después vas restando. Y ya, se acabó. El 7, ¿qué me pide? El 7 igual, es un contexto aritmético, sigue siendo operaciones aritméticas, no tienes que hacer ecuaciones ni nada, pero lo que te están pidiendo es los metros, ¿cierto? ¿Cuántos metros tendrías que tener, ¿cierto? A ver, ¿cuántos metros van a tener que avanzar? Entonces, primero, estamos dentro de un concepto de suma. ¿Por qué? Porque vas a tener que sumar todo lo que está avanzando. Y segundo, tú tienes que utilizar la parte de conversión bien de kilómetros a metros. En este caso, como estamos en metros, entonces de kilómetros a metros. Realizas las dos acciones y se acabó. ¿Sí? Entonces, de kilómetros a metros y después sumas todo y ya acabas de sacar el contexto de cuánto avanzó. En el ejercicio 9 en cambio, igual, es un contexto solamente de multiplicación. Pareciera, algunos dicen, no, es que dentro del examen también nos tomaron física. En realidad no, porque este ejercicio número 8 de aquí, sin saber física, uno puede resolverlo, solamente sabiendo las unidades. ¿Sí? Una nave espacial que puede viajar a 900 millas por hora se mantiene en la base durante 9 horas. O sea, miren que dentro del contexto, estas 9 horas de aquí son 9 horas que pasó varado y fue desde las 4 de la mañana, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes que entender es que a las 4 de la mañana no empezaste de recorrido, sino tuviste que esperar 9 horas a partir de las 4 a.m. y después sí empezar. Porque dice acá, cuando se despega, ¿no es cierto? Se desplaza a 750 millas por hora. Hace rato me decía que tenía 900 millas por hora. Sin embargo, las 900 millas es un valor máximo de velocidad, pero el vehículo o la nave solamente recorrió 750 millas por hora. Pues miren, tengo 750 millas y esto es sobre hora, ¿no es cierto? ¿Qué me pregunta? ¿Cuántas millas llevará recorrido hasta las 9 p.m.? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que saber cuántas horas tuvo que recorrer, multiplico y al final se acabó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un contexto? Nada más de tratar de cuadrar unas unidades. ¿Sí? Si alguien en alguna ocasión se acuerda de la física, es distancia es igual a velocidad por tiempo. Si es que alguien se acuerda, puede utilizar esta ecuación.
Y si alguien no se acuerda, pues la cuestión es tratar de cuadrar las unidades que tienen cada uno de ustedes. Miren, ahí dice 750 millas por hora. Me hace falta saber cuántas horas recorrió para que multiplicado por eso, porque al momento de multiplicarles le simplifico las horas y me acabo de quedar las mismas, ¿cierto? Tenía que saber física, en realidad no. ¿Sí? Listo, ahí está el 8, está en ese contexto. El número 9, igual está en un contexto de multiplicación, en cambio aquí. Sí, no les voy a dar lectura de todo, pero me habla de que existe revisiones de los controles 9 veces, 8 veces, 11 veces de combustible en un mes. Y lo que te está pidiendo en 5 meses, ¿cuánto harás? Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar, ¿no es cierto? Por el 9, por el 8, por el 11 y buscas cuánto habrás hecho en esos 5 meses, porque todo esto de aquí era en un mes, ¿cierto? Todo lo de aquí era un mes, entonces lo que te está pidiendo es ahora en 5. ¿Qué haces? Multiplicas por 5. Otra cosa o particularidad dentro de los ejercicios de transformar es que hay algunos datos que no los utilizas. Por ejemplo, estos 10 vuelos no utilicé. Y si ustedes se dan cuenta, más arriba también algunos datos no utilizo. Por ejemplo, estos 900 millas no utilicé para el ejercicio. ¿Qué otro dato no utilicé? Acá arriba, déjenme ver cuál dato no utilicé. Por ejemplo, acá, las 8 rebanadas no se utilizan. Solo están ahí de adorno. Acá también, miren, los 100 tacos no se utilizan. Más arriba, ¿qué datos no utilicé? 190 litros, 34 litros no se utilizan. Más arriba, ¿cuál otro dato no utilicé? Y parece que ahí está, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algunos ejercicios dentro del transformar que te dan un montón de datos, te dan un montón de situaciones, pero en realidad tú tienes que entenderlos para saber de que estos 10 vuelos, de que estos 900 millas no son parte del ejercicio. Claro que está dentro del contexto, pero para resolverlo no hace falta que ustedes sepan cómo utilizarlo, ¿no es cierto? Yo no. Vamos con el siguiente, en cambio, dice el 10. Pues si Pedro tiene 12 años y su madre 4 veces, entonces esto de aquí más bien, algunos dicen que es un ejercicio de edades, pero en realidad toda esta parte de aquí es un planteo de ecuaciones. Sí, nada más es eso. Es un planteo de ecuaciones en su versión más simple, ¿no es cierto? Porque aquí dice 12 años y su madre es 4 veces, entonces, ¿qué es su madre? 4 veces Pedro, 4 veces 12, o sea, 48. Y después Pedro tiene 23, ¿cuántos años pasó? 11. ¿Cuántos tiene que pasar para la madre? 11. Si tengo 48 más 11, 59 literalmente, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, es un planteo de ecuaciones sencillo, no es complicado y está dentro de un contexto de sumar, ¿no es cierto? De sumar y multiplicar. En ese contexto está, ¿sí? Vamos al siguiente. Encuentre la respuesta siguiente, la respuesta correcta al siguiente planteamiento. Varias familias van de paseo, 12, bueno, este contexto de acá es de multiplicación y es un contexto de suma. Multiplicas, ¿no es cierto? 5 autos, cada auto va con 4 personas. 5 por 4, 20. Después viajan 3 autos y viajan 3 personas. 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Multiplicación. Y después 4 autos viajan únicamente 2 personas, ¿cierto? Entonces sería 4 por 2 y calculas cuántas van ahí. ¿Cuántas viajan en total? Entonces sumas todas las multiplicaciones que acabamos de hacer. ¿Sí ven? Contexto de suma y multiplicación. Más adelante también, este ejercicio de porcentaje, como vuelvo y digo, o sea, pareciera que tú tienes que calcular algo, pero en realidad solamente tienes que saber que el 100% es el total, ¿cierto? O el valor inicial que vas a estar trabajando y para calcular el otro elemento tienes que restar todos esos porcentajes que ya los tienes, ¿no es cierto? De un 100% va restando y pues se acabaría ahí el ejercicio. El 3, igual, lo que tienes que hacer es un contexto de porcentajes, o sea, también vas a saber que el total es 100%, y por ejemplo, por acá me hablan de ciertos valores que también son parásitos. Entre ellos está esto, mira. El 55% de la ecovía va ocupado por hombres de 65 años, menores de 65. Entonces, miren que este dato de aquí me dice menores de 65 años, pero no los utilizas. Acá ya también me hablan de menores de 65 años, tampoco lo utilizas. ¿Sí? Entonces son datos que te ponen dentro del ejercicio, pero son irrelevantes. Y así pues podemos seguir con todos los ejercicios que están acá. Por ejemplo, voy a hacerle súper rapidito, ¿ya? Esto está en un contexto del 100% y tienes que ir restando. El de acá igual, estás en un contexto del 100% y tienes que ir restando. El de acá es un contexto de suma y multiplicación. Multiplicas cuánto está cobrando por cada uno de los valores. El de acá también es un contexto de suma y multiplicación. El de abajo es un contexto de promedios y dentro del promedio yo puedo decir que esto es una ecuación sencilla, ¿no es cierto? Es una ecuación de primer grado y también está dentro de un contexto de suma y división, ¿ya? Se acabó. El siguiente
es un contexto de porcentajes, te están pidiendo de 120 unidades, 45%, saque el 45% de eso. Después, en el otro también es un concepto solamente de porcentajes, ¿no es cierto? Que tienes que dividir la parte de lo que te están pidiendo, dividirle para el total y esto multiplicarle por el 100%. Sacas un porcentaje en otras palabras, es lo que está pidiendo. El siguiente, a ver, ya se me quedó por acá. Ya, el siguiente, en cambio, me pide cuál es el valor del planteamiento, 60% igual es un concepto de porcentaje, está pidiendo calcular un porcentaje. El siguiente también es calcular un porcentaje. El siguiente, en cambio, es un porcentaje, pero tienes que calcular un porcentaje de aumento, que tampoco es que es lo más complicado. El siguiente es igual es un ejercicio de promedios, ¿no es cierto? En donde tú tienes que plantear una ecuación o lo que podrías hacer es también un contexto de suma y división y multiplicación. Exagerado, suma, multiplicación y división. ¿Ya? El siguiente es un contexto de una división. El siguiente es, puedes hacer con una regla de tres, o puedes hacer con una ecuación, o puedes, bueno, pues las dos podrías hacer, ¿no es cierto? O puedes también graficar eh, esta parte de los dos quintos. Acuérdate que una vez en porcentajes yo les hacía graficar y decía, en estas partes, esto de aquí representa tanto, entonces esto cuánto representa. Es en el mismo contexto, ¿sí? El 27 es un contexto de porcentajes, pero un porcentaje de ganancia, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ganar, están sacando un porcentaje y tienes que calcular esa ganancia. El otro porcentaje, en cambio, es el porcentaje, pero de que se devalúa, ¿no es cierto? Se devalúa algo, ¿ya? O el porcentaje de descuento también puedes llamar. El siguiente es un porcentaje de descuento, o sea, es súper fresco. El siguiente es una regla de tres, ¿ya? El siguiente viene a ser un porcentaje, pero también es una conversión de horas hacia la parte de los minutos, ¿no es cierto? Es un porcentaje, pero también es conversión de horas a minutos. La de acá también es un porcentaje, pero tienes que transformar semanas a días. ¿Ya? El siguiente es un ejercicio de, igual, es un ejercicio de cuadrar las unidades, o si no, distancias igual a velocidad por tiempo. Y también tienes que transformar los minutos a horas o viceversa. Eso es lo que hay que hacer en el siguiente. 34, camina durante igual es un contexto de distancias igual a velocidad por tiempo y también es una transformación de minutos a horas. Se acabó. El siguiente es un móvil, se tiene 6 minutos. Igual, es un contexto de distancia igual a velocidad por tiempo y es de minutos a horas o viceversa. ¿Ya? El siguiente, una velocidad también, el de acá en cambio solamente es distancia igual a velocidad por tiempo y se acabó, no hay que transformar nada. El siguiente viene a ser una regla de tres simple. El siguiente viene a ser un porcentaje y tienes que sumar el IVA. O sea, tienes que sacar el 12% del IVA y sumar. Eso es lo que te está diciendo el siguiente. El siguiente solamente es un contexto de división y el siguiente es un contexto de un planteo de ecuación súper simple. ¿Ya? Listo. Entonces, miren que acabé de sacar toditos los ejercicios. ¿De qué se trata, no es cierto? Entonces, ustedes se fijan, está solamente sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, está en esta parte de los porcentajes, están reglas de tres, está en esta parte de las velocidades, transformaciones, ¿y qué más está? ¿Qué más? ¿Qué más? De los promedios, esto está, ¿no es cierto? ¿Qué más está por acá? Por ahí tal vez una fracción que tuvimos que hacer, por acá parece que te dije que había una fracción. Aquí está, miren, este ejercicio 26, que de todas las fracciones les tomaron solamente uno, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos ahora sí a regresar a su aula virtual. Ahora sí vamos a tener la chance de hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces, parece que en este documento que están viendo en pantalla, aquí yo tenía ya puesto algo que tenía que mostrarles a ustedes. Por ejemplo, miren, ahí está. Ahí estaba el otro día rayando un poquito, ¿no es cierto? Numérico, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber conversiones de kilómetros a metros, días, horas, minutos. Porcentajes, promedios, un poco de fracciones, reglas de tres y ecuaciones simples. Para lógico, en cambio, solamente debes saber series numéricas, alfanuméricas y series con palabras. Y se acabó, ¿sí? Entonces, todo este mes vamos a estarte presionando para que puedas hacer eso. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a regresar al aula virtual. Ya saben por qué les voy a decir que por favor hagan esta parte de acá. Y vamos a irnos a esta parte que dice razonamiento numérico, ¿no es cierto? Aquí dentro del razonamiento numérico hay un montón de situaciones, hay un montón, por ejemplo, planteo de ecuaciones, ahí están dos videos,
Está en ecuaciones sencillas también hay un montón de cosas, probabilidad también hay un montón de cosas, y hay un montón de situaciones que están dentro de esto. Pero vamos a ser súper puntuales, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, dentro del razonamiento numérico hay una sección que dice porcentajes. Aquí está, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con los porcentajes del día de hoy. Ahí está una sección porcentajes. Entonces, en este momento, ustedes van a ver estos tres archivos que están aquí, ¿sí? Que, bueno, les voy a pedir que se descarguen. Vamos a tratar de trabajarlos de poco en poco. Sin embargo, más adelante, yo creo que en el transcurso de la tarde, ya les voy a pasar un solo PDF. O sea, no van a estar tres, sino va a estar un solo PDF, ¿cierto? Un solo PDF que va a tener alrededor de 100, no, 103 más estaban. 131 ejercicios, 132 creo que son. 132 ejercicios que tiene que ver únicamente con porcentajes. ¿Sí? Dentro de esos porcentajes vas a tener que sacar un porcentaje de ganancia, vas a tener que sacar un porcentaje de pérdida, vas a sacar el porcentaje, por ejemplo, de una sustancia de un total, ¿cierto? Vas a sacar, yo que sé, el porcentaje de, yo que sé, del IVA o algunas cosas por el estilo. Así, súper, súper sencillito y súper, súper específico respecto al examen que te van a tomar, ¿sí? Entonces, ese archivo lo tengo en otra computadora, pues ahorita no la tengo, entonces todavía no les puedo pasar, pero más de tarde yo les paso esa cuestión, ¿listo? Eso, muchachos. Entonces, por el momento, podemos revisar este primer archivo que está acá y nos dan algunas situaciones, ¿cierto? Ahí están algunas situaciones que nos ponen respecto a los porcentajes. Entonces, yo les invito a que por favor empiecen ya a tratarlo de resolver. Son ejercicios bastante simples en realidad, no son complicados, son bastante, bastante sencillos, pero les voy a dejar acá una pauta respecto a eso, ¿no es cierto? Les voy a rayar en este archivo de acá, donde estaba, se perdió, para que más o menos sepan lo que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, voy a rayarles por aquí. A ver, muchachos, van a poner como título, van a poner porcentajes. Ya, y vamos a ver algo básico, ¿no es cierto? Los porcentajes se deberían calcular de esta manera, ¿no es cierto? Verán, o sea, ustedes un porcentaje lo podríamos definir como lo siguiente. O sea, para calcular un porcentaje deberíamos poner una línea de fracción y aquí vas a poner la parte, o sea, de qué te están pidiendo el porcentaje, ¿no es cierto? Y aquí vas a poner el total, no el 100%, sino el total de dinero, el total de estudiantes, aquí vamos a poner el total, y esto puede ser, yo qué sé, total de estudiantes, esto puede ser el total de dinero que tienes, ¿no es cierto? Esto puede ser el total, yo qué sé, de caramelos que estás repartiendo, esto puede ser, yo qué sé, algún total, ¿sí? Hay un montón de situaciones que pueden aparecer. El total de estudiantes, dinero, caramelos, y en la parte superior, en cambio, te dice que hay que poner una parte, ¿no es cierto? Entonces aquí va a depender de la pregunta. Si, por ejemplo, te dice el porcentaje de pérdida, ¿no es cierto? Entonces pones cuántos tuvieron una pérdida del semestre, cuántos estudiantes fueron, ¿no es cierto? Te pueden pedir acá arriba, ¿qué tal si el ejercicio te dice, calcula el porcentaje de niños dentro de la reunión? Entonces pones cuántos niños tienes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces aquí podrías poner cuántos niños tienes. Niños existen, como sean, ¿no es cierto? Hay un montón de situaciones. Ya vamos a hacer ejercicios así. Y después a esto le vas a tener que multiplicar por el 100%. ¿Sí? Así se calcula un porcentaje. Y ya, la parte dividido para el total multiplicado por el 100%. Multiplicas, divides y se terminó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, digamos, vamos a poner un primer ejemplo. Digamos lo siguiente. En una reunión, ¿no es cierto? En una reunión existen, se me ocurre, 120 personas. O existen, o asisten, ¿no es cierto? Asisten sería mejor. Asisten, pongamos, no pongamos existen. Asisten 120 personas. Pongámosle que 50 son mujeres. Vamos a preguntar lo siguiente. O sea, súper facilito, ya 50 son mujeres. Vamos a poner acá. ¿Qué porcentaje
de los asistentes son hombres. ¿Ya? Entonces así te pueden poner un ejercicio, ¿no es cierto? Y es algo similar al transformar. Algo así pues te van a poner súper sencillito, ¿ya? En una reunión asisten 120 personas, 50 son mujeres. ¿Qué porcentaje de los asistentes son hombres? Entonces, ¿cómo sacamos esto? Facilito, pues decir, ya, chévere. Porcentaje de hombres, ¿no es cierto? Yo voy a poner así, súper bien explícito. Ustedes pueden poner porcentajes o puedes ya poner la división y se acabó, ¿no es cierto? Pones una línea de fracción y vamos a poner acá abajo, acuérdate que tú ponías el total, ¿no es cierto? Total de estudiantes. Acá arriba ponías la parte, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es la parte? Es el total de hombres que tú tengas, porque está pidiendo el porcentaje de hombres. Entonces, revisas, dice, ya, chévere. El total, ¿cuánto era el total? Eran 120 personas. Entonces, esto de aquí ha sido el total, ¿sí o qué? ¿Ya? Y lo que me está pidiendo son los hombres. Entonces, tú tienes que calcular cuántos hombres son. Pero a ti no te dicen, ¿no es cierto? Aquí no te dice cuántos hombres son, pero tú ya lo puedes calcular. ¿Por qué? Porque aquí tienes 50 mujeres. Entonces, podrías decir, si yo tenía 120, ¿no es cierto? Tenía 120 personas y tengo 50 mujeres, entonces el resto y lo restante vendrían a ser los hombres. Menos 50 y esto sería 70, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 70 hombres ha habido dentro de esta reunión. Entonces arriba iría el 70, ¿no es cierto? Porque son 70 hombres, abajo irían los 120 y tendríamos que multiplicarle por el 100%. Realizo esta operación y ya calcularía el porcentaje. ¿Sí o no? Facilito. Entonces podríamos sacar un 0 con este 0 de acá. Puedo sacar la mitad de acá es 50, acá la mitad es 6, ¿no es cierto? Y ¿qué más podría sacar? A ver, no saquemos la mitad porque si no me va a faltar, le falta espacio. No saquemos la mitad de aquí, saquémosle la cuarta, ¿ya? La cuarta aquí sería 3 y la cuarta de acá sería 25. Entonces me quedaría 25 multiplicado por 7 y dividido entre 3, ¿no es cierto? No sé cuánto salga, lo pueden hacer. Justo ahorita yo puse números que a propósito no te van a salir números enteros, pero podemos hacerlo, ¿no es cierto? 25 por el valor de 7 lo podríamos multiplicar y después lo podríamos dividir, ¿no es cierto? Más o menos sería, a ver, ¿qué sería? 175 dividido entre 3. Podríamos ya saber más o menos un valor aproximado, ¿ya? Yo creo que, a ver, sería 5, 3, 18. Más o menos entre 57, 58% más o menos, ¿ya? Aproximadamente, 58%. Ahí lo reviso, ¿no? Si sale eso o no sale eso. Pero más o menos aproximado sería un 58% de los asistentes que son hombres. Listo, ese es el primer tipo de ejercicio que te van a tomar dentro del transformar. Te van a cambiar el contexto, te van a cambiar, ya no te van a decir hombres, mujeres, te van a decir anuncios luminosos o te van a decir anuncios no luminosos. Entonces, lo que tú tienes que saber es que no siempre te van a decir, ya, calcule el porcentaje de mujeres, sino te van a pedir el porcentaje de la otra parte, ¿no es cierto? Ahorita me pidieron de los hombres, ¿sí? Eso es el primer tipo de ejercicios. El segundo tipo de ejercicios que te van a tomar, en cambio, es que tú debes calcular un porcentaje, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá. Entonces vas a necesitar la segunda parte. A ver cómo ponemos. Parte B. Vas a tener que calcular un porcentaje. Ya, aquí yo calculé el porcentaje de los hombres, pero vas a tener que calcular un porcentaje de un total. ¿Listo? Así lo vamos a colocar. ¿A qué se refiere esto? Voy a poner un ejemplo. Digamos que en una institución o en un colegio, como quieran ponerle, en una institución ponemos, existen, yo qué sé, no, perdón, no pongamos así. El 30% le gusta las matemáticas. El 40% te van a preguntar.
Vamos a ponerle así. Verán que me estoy inventando, vean muchachos. Puede ser que no salga entero. Sí, sí existen, yo que sé, 240 estudiantes. Me van a preguntar, ¿cuántos les gusta la química? Ah, no, perdón. ¿Cuánto les gusta la historia? Pongamos, para que sea un poco más entretenido. Ya, ahí está. Este es el otro tipo de ejercicio que pueden hacer. El primero, que calcules un porcentaje. El segundo, vas a calcular un porcentaje de un total. Bueno, en una institución el 30% le gusta las matemáticas, el 40% le gusta la química y el resto le gusta la historia. Si existen 240 estudiantes en total, ¿cuántos les gusta la historia? Ya, o sea, ¿cuántos estudiantes, no es cierto? No me dicen qué porcentaje. Acuérdense que aquí te podían poner dos cosas, ¿no es cierto? Aquí puede decir cuántos les gusta la historia. En realidad yo debería haber puesto así, cuántos estudiantes, ¿cierto? Para ser un poquito más explícito, o que podría haber puesto así, ¿qué porcentaje prefiere la historia? Porque te pueden cambiar de preguntas, ¿no es cierto? Te pueden cambiar de pregunta. La misma el mismo contexto, pero con otra pregunta, ¿sí o no? Entonces, ahí en alguna parte me dice cuántos estudiantes les gusta la historia y en el otro me dicen cuántos prefieren la historia, qué porcentaje prefieren la historia, ¿sí? Listo, y vamos a poner como literal A, literal B. Entonces, vamos, primero, como voy a resolver el B, ¿listo? Porque el B es lo que yo creo que vamos a tratar de sacar antes de sacarle el A. Entonces, de los 240 estudiantes, ¿no es cierto? Aquí están 240. 30% matemáticas, 40 química, entonces el restante, ¿no es cierto? Viene a ser historia. Entonces, facilito, o sea, tú sabes que en porcentajes todo viene a ser el 100%. O sea, el 100% vendría a ser representado por 240 estudiantes. ¿Sí? Siempre el valor con el cual tú partes, acá me hablan de 240 estudiantes, es el valor inicial que tú tienes, eso viene a ser tu 100%. Antes de que le incrementes, antes que le quites, antes que le añadas, siempre el valor inicial va a ser tu 100%. Ya vamos a poner siempre el valor inicial, ¿no es cierto? El valor inicial o el valor con el que partes es el 100%. Antes de que tú tomes el porcentaje de ganancia, antes de que tú tomes el porcentaje de pérdida, siempre el valor inicial viene a ser el 100%. En este caso, los 240 estudiantes. Si vamos restando, ¿cierto? 30% le gustaba matemáticas, entonces sería menos 30%, ¿cierto? Y después vamos restando menos el 40% que le gusta la química, menos 40% que le gusta la química. El resto le gusta historia. O sea, si yo termino restando esto de aquí, ¿cierto? O sea, el resto, lo que me queda después de haber restado, estos alumnos que están aquí en porcentaje, va a ser aquellos que les guste la historia, ¿cierto? Antes de hacer el ejercicio, el porcentaje se calcularía así. Entonces sería entre 30 y 40 son 70, ¿no es cierto? Para llegar al 100 me haría falta otros 30%. Entonces, 30% de los estudiantes les gusta la historia. Entonces, si me hubiesen preguntado literal B, entonces yo podría poner, para literal B, el 30% de los estudiantes, si quiero poner súper explícito, ¿no es cierto? De estudiantes prefieren la historia. Esta es la respuesta para el literal B, ¿sí? El 30% de los estudiantes prefieren la historia como asignatura, ¿no es cierto? Ya, ahí está la respuesta. ¿Qué hice? Del 100% vas quitando, nada más. En cambio, para el literal A, en cambio me está pidiendo en número, ¿no es cierto? En estudiantes, ¿cuántos son? ¿Sí o no? ¿Cuántos son? Ya sé que es del 30%, pero ese 30% de cuánto es. Entonces, lo que te va a pedir es calcular cuánto les gusta la historia, ¿no es cierto? Y tú sabes que a esos que les gusta la historia son 30%. Entonces, ¿30% de qué? Del total. ¿Sí o qué? Entonces, podríamos hacer dos cosas. Tú sabías que el 100% era los 240 estudiantes, ¿sí o no? ¿Ya? Eso tú sabías, que los 230 perdón, que el 100% era los 240 estudiantes. ¿Qué te pide? Te pide, ya, ¿cuánto les gusta la historia? A los que les gusta la historia es del 30%, ¿sí o no? Entonces me está preguntando cuántos estudiantes serán. Entonces una forma de hacer sería aplicar esta regla de tres que acabé de crear, ¿no es cierto? 100 equivale a 240, 100% 240, 30% ¿cuánto será? Puedes hacer eso, no quiero decir que no. Y es una regla de tres siempre directa. Le multiplicas de esta manera, ¿no es cierto? No es lo más óptimo. Lo que yo podría hacer mejor es hacer esto. Mire, aquí dice 30% de quién? De 240.
¿sí? Para sacar un porcentaje, tú terminas eliminando siempre dos ceros. Entonces, así, vas a terminar que eliminar dos ceros. Y después multiplicas. Eliminar dos ceros. Entonces aquí, mira, elimino este cero y este cero. Y después termino multiplicando 3 por 24, ¿no es cierto? Sería 3 por 4 es 12. Y esto sería 72 estudiantes. ¿Sí? Okay. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos estudiantes les gusta la historia? 72 estudiantes prefieren historia. Prefieren historia. ¿Ya? Esto sería la respuesta correcta para tu ejercicio, ¿no es cierto? Ahí está. 72 estudiantes prefieren la historia. Listo. Acá también podrías hacer lo mismo, ¿no es cierto? O sea, que acá en esta regla de 3 no es que se quedó ahí en el aire y vaya a decir a alguien, es que yo quería hacer con regla de 3, entonces la haces con la regla de 3, aquí lo hacen, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Entonces la X es igual, pones una línea de fracción y colocas, ¿no es cierto? 30 por 240 y le divides para 100, ¿sí? Ya, que es lo mismo que acabé de hacer hace rato, ¿sí? Entonces, este 0 con este 0, esto con aquí, con este de acá, y me queda 3 por 24, que es 72. ¿Sí ven? Sale exactamente el mismo resultado. Listo, muchachos, ahí está otro ejercicio que te pueden estar tomando en el examen. O sea, en este tipo te van a tomar. ¿Listo? Esperen un ratito, ya. Ya, muchachos. No, sí sabía que no estaba con el micrófono, muchachos. Solamente que estaba hablando por teléfono. Ya, llaman del banco ya que pague rápido. A ver, muchachos. Ahí sí estábamos, ¿no es cierto? Les decía que la primera parte era conseguir un porcentaje y este porcentaje era dividiendo la parte para el total, ¿no es cierto? Ahí estaba, la parte dividido para el total, 70 dividido para 120. Entonces ahí está, el primer tipo de ejercicios que te vas a topar. El segundo tipo de ejercicios que también te vas a topar es similares a esto, o sea, tú vas a tener que calcular un porcentaje de un total, ¿cierto? Total de estudiantes, total de dinero, total de, yo qué sé, de compras que tú vas a hacer, alguna situación. Entonces les colocaba aquí un ejemplo que el 30% le gusta matemática, 40% química y el resto historia, ¿no es cierto? Calculabas el resto, que era el 30%, y para el literal al BEC, si te pedían solamente el porcentaje, pues ya esa es la respuesta, ¿no es cierto? Pero si a ti te pedían cuántos estudiantes corresponden a ese 30%, entonces tú tienes la opción de hacerlo por una regla de 3 o tenías la opción de realizar esta partecita de aquí, que yo por lo general realizo esto, ¿ya? Yo por lo general hago esto. Casi pocas ocasiones utilizo regla de 3. Regla de 3 únicamente a veces utilizo para explicarles a los chicos nada más, pero por lo general yo hago de esta manera, ¿sí? Elimino los ceros o recorro las comas para poder resolver el ejercicio. Y el tercer tipo de ejercicios que también te van a tomar dentro del examen es un porcentaje de ganancia, ¿sí? Te van a decir, compré este vehículo con el 20% de descuento o compré este vehículo con, no, yo que sé, vendí este vehículo con el 20% por arriba de su costo. Entonces estoy ganando, ¿no es cierto? Y más al rato también me van a decir de pérdida y más al rato van a ser de pérdida y ganancia al mismo tiempo. Sí, entonces esos ejercicios vamos a también que revisarlos porque ustedes ya vieron, ¿no es cierto? Hace ratito de lo que acabé de pasar los 40 ejercicios, por ahí había unos que te decía del 15% más, del 15% menos y te decía que es un porcentaje con ganancia. Entonces, de ley tienes que aprender a resolver esos, ¿sí? Entonces, para explicarles mejor, antes de ponerles un ejercicio, voy a explicarles lo siguiente, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, te están diciendo el 100%, hay algo que nosotros podríamos utilizarle como un factor para poder calcular los ejercicios y vas a hacer lo siguiente, ¿verdad? Solamente vas a poner atención, después ya les digo cómo utilizas este factor. Si te dicen el 100%, para ti va a ser un factor de 1, ¿sí? Si te dicen por ahí, yo que sé, el 50%, entonces, ¿cuánto sería el 50% si el factor del 100 es 1? Si 100% equivale a 1, ¿cuánto equivaldría a 50%? ¿Cuánto era? 0.5. 0.5, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es cierto, 0.5. Entonces, igual así, por ejemplo, si te dice el 70%, tú sabrás que es del 0.7. Si es del 90%, tú sabrás que es 0.9. Si, por ejemplo, te dicen el... ¿Cuánto sería el 8%? A ver. ¿Cuánto sería el 8? No me digas. 0.4. No. ¿Cuánto sería el 8? 0.8. Eso, ¿no es cierto? Acuérdense que, bueno, si yo pusiera así, verán, el 10% sería 0.1, ¿no es cierto? ¿Y 8% qué sería? 0,08 sería, ¿sí? ¿Cómo saco esto de los factores? Facilito. Solamente hago esto, mire.
Como me dicen el 100% es dividido 100 dividido para el total, que es 100, porque acuérdense que siempre el total es 100, ¿cierto? Entonces sería 100 para 100, da 1. Si me dicen el 50%, entonces es 50 dividido entre 100, ¿sí o no? Ya, 50 para 100 es el 50%. Si yo digo el 70, ¿qué sería? 70 para 100 vendría a ser el 70%. El 90%, ¿cómo sería? 90 para 100. Entonces dividen 90 para 100 y sale 0.9. Y si tú quieres sacar el 8%, ¿cómo sería? 8 dividido para 100. Y 8 para 100 te da 0.08. Y si quieres sacar el 10%, entonces sería 10 para 100. O sea, colocar 100%, colocar 50% es lo mismo que colocar 50 sobre 100. 70%, 70 sobre 100, 90, 90 sobre 100 y bla, 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 ¿cierto? Ahora, ¿qué tal si te ponen números un poquito más grandes? ¿Qué tal si te ponen así? Vamos a poner por acá un factor y vamos a colocar que aquí tengo el 130%. ¿Cuánto valdría el factor si es 130%? ¿Cuánto sería? A ver. 1.3. Exactamente, ¿no es cierto? 1.3. Si fuera 120%, ¿cuánto sería? 1.2. 1.2. Ajá. Y si fuera el 115%, 1,15. Y si fuera el 112, 1,2. 1,2. Ya cacharon, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo. O sea, ¿cómo saco ese 1.3? O sea, facilito. O sea, si estoy sacando el 130%, lo que estoy haciendo es 130 dividido para 100. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, 130 para 100 me da 1.3. ¿Para qué voy a utilizar esto? ¿Y para qué puse aquí en este porcentaje de ganancia? Ya van a ver para qué. Voy a resolver un ejercicio sin tanto papeleo. ¿Verdad? Voy a ponerles acá. Ejercicio 3 creo que es. No, B le he puesto C. Ya, a ver, vamos a poner un ejercicio acá. Vamos a ponerle, se me ocurre poner esto. A ver, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Vamos a hacer el costo de un vehículo es de $1,000. Así voy a poner $15,000. Si el concesionario, no pongamos concesionario, vamos a poner así. Si deseo venderlo ganando el 15%, 15% de su valor, a ver, ya escribí feo, de su valor. ¿En cuánto dinero recibiré? ¿Cuánto dinero recibiré? ¿Ya? Aquí van a entender por qué es necesario entender estos factores, ¿sí? Entonces, primero, si ustedes se acuerdan, el 100% siempre era el valor inicial con el cual yo empezaba el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, el 100% sería los $15,000. O sea, los $15,000, esto es el 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor con el cual yo empiezo a trabajar con el ejercicio. Sea que esté ganando, sea que esté perdiendo, sea que le esté dividiendo, siempre el valor inicial viene a ser el 100%. O sea, 100% es los $15,000. Y más adelante me dice si deseo venderlo ganando el 15%. Entonces, si yo gano el 15%, ¿qué porcentaje tengo al total? ¿Cuál sería el porcentaje final? ¿Cuál sería el porcentaje final del vehículo si yo gano el 15%? 80 y... No, ganando. Si estoy ganando, ¿cuánto sería? 115. No 80. 115, ¿no es cierto? Si no, tengo el 100% y deseo venderlo y ganar, ¿no es cierto? Deseo ganar. Ganando un 15% deseo venderlo, ¿cierto? Entonces, el porcentaje final, ¿qué sería? El 100% que tenía más el 15% de ganancia que estoy teniendo y al final yo tendría 115%, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, esto sería el porcentaje que yo termino teniendo después de haberle, en otras palabras, vendido al vehículo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto dinero recibiré? Entonces, vamos a poner así, ¿verdad? Entonces, el dinero que yo voy a recibir va a ser igual. Vas a poner el costo aquí, vas a poner el 100%, el costo, ¿de cuánto era? ¿Cuánto era? Eran $15,000, ¿no es cierto? Y si voy a sacar un porcentaje de ganancia, le vas a multiplicar por el factor. ¿Cuál es el factor de 115%? 1.15. Ya, 1.15.
Entonces aquí el factor ha sido 1.15. Multiplicas 15,000 dólares, perdón, ahí faltó un cero. 15,000 dólares multiplicado por 1.15 y obtienes la respuesta de cuánto terminas cancelando por ese vehículo, ¿sí? Entonces, para eso sirve el factor. Siempre que me estén pidiendo cuánto estoy ganando, siempre que me estén pidiendo cuánto yo tengo que cobrar extra, ¿no es cierto? O cuánto dinero terminaré cobrando después de haberlo vendido con este porcentaje, yo solamente utilizo el factor, ¿ya? Muchas ocasiones hay personas que hacen con una regla de 3 y muchas cosas, pero yo hago así, solamente. Cojo el valor, multiplico el factor y ya está. Ni siquiera rayo. ¿Listo? Entonces esto de aquí te va a dar 15,250 dólares. Y listo. Esto es el valor con el cual tú tendrás que recibir después de haber ganado el 15%. ¿Qué es lo que me ayuda? ¿Qué es lo que yo traté de, en esta parte de simplificar? Primero, hay muchas personas que sacan el 15% de 15,000, que está bien. O sea, yo no quiero decir que esté mal, pero si yo saco el 15% de 15,000, tal vez ya se me haga un poquito complicado porque ya tengo que rayar, ¿cierto? Para poder saber cuánto es. Tendría que sacar el 15% de 15,000 y ese valor, tenerlo ahí aparte y después sumarle a los 15,000 dólares. Y al final tienes el mismo valor, ¿no es cierto? Para no hacer eso, yo lo único que hago es multiplico por el factor que voy a tener después. Entonces, acuérdate que yo te decía, si yo tengo el 100%, ¿no es cierto? Si tengo el 100% y ahora estoy incrementando el 15% porque tengo que ganar, tendría el 115%. ¿Qué factor es? Es un factor de 1.15. Entonces, el valor que tenía de 15,000 multiplico por 1.15 y ya tengo el valor total. ¿Sí? Vamos a hacer otro, ¿listo? Para que le cachen. Voy a hacer el proceso contrario también. ¿Sí? Vamos a poner así. El costo de una televisión, de una TV, es de 1,200 dólares. ¿Listo? Me cobran, vamos a poner así, me cobran el 12% del IVA. La pregunta es, ¿cuánto termino pagando? ¿Cuánto dinero terminaré pagando? ¿Ya? ¿Cómo quedaría ahí? Facilito, ¿no es cierto? Sin tener que rayar nada, nosotros ya deberíamos saber qué colocar en la calculadora, si lo vas a hacer en la calculadora. Y si lo vas a hacer a la mente, ya deberías saber en tu mente por cuánto debes multiplicar, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces voy a decir, el dinero que yo tengo que pagar va a ser igual, ¿no es cierto?, a multiplicar el costo del predio, de la televisión, de lo que sea, y tendrías que multiplicarle por el factor, ¿no es cierto? Por ese factor de que te hablé hace ratito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es del dinero que tenía que cancelar? Ay, perdón, ya se fue ahí. ¿Cuánto dinero tenía que cancelar? Tenía que cancelar 1,200 dólares por el costo. ¿Cuánto es el factor? ¿Cuánto es el factor? Dígame, ¿quién me puede decir cuánto es el factor? 0,12. 1.12. 1.12, ¿cierto? Sí, no, acuérdate que el factor era sumando ya. O sea, yo sé que el factor de aquí, por ejemplo, esto era el 100% y acá yo tenía el 12%, pero me están pidiendo cuánto terminaré pagando al final. No me está preguntando cuánto dinero pagaré de IVA, porque si fuera de IVA, si me dijera aquí cuánto dinero pago de IVA, entonces ahí el factor es 0.12, ¿cierto? Porque ahí yo calcularía cuánto de IVA fue. Pero el ejercicio lo que me está diciendo es cuánto termino pagando ya incluido el IVA. Entonces sería 100 más 112, no, perdón, ya les dije la respuesta, 100 más 12, 112%. Y en total tú tendrías que pagar 112%. ¿Cuánto es el factor de 112? 1,12. 1,12. ¿Ya? Multiplicas y terminas calculando cuántos de ese valor que tendrías que pagar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, más o menos esto sería 1,344 dólares. ¿Ya? Eso tendrías que haber pagado por haber hecho, por haberte cobrado, ¿no es cierto? Ese 12%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, disculpe, ¿y cuándo es menos el IVA? Ya les voy a decir. O sea, ahorita, como les puse arriba, decía porcentaje de ganancia, ¿no es cierto? Por eso estamos sacando la ganancia. El otro sería, ya vamos a ver porcentaje de descuento, ¿sí? Entonces, ahorita estamos con esto. Ya. A ver, coméntenme, muchachos. ¿Están apurados? ¿Tienen clases?
O ya tienen que irse ya. No, A ver, digan. ¿Tienen tiempo o todavía? O ya tienen que retirarse. Hay que ir a trabajar. Bien, semana. A ver, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un último ejercicio y después sí les dejo. Vamos a dejarle esta partecita. Me faltó el porcentaje de descuento y después me faltó, a ver, porcentaje de eso. Ya solamente el de descuento me hace falta. Y el retorno, ¿ya? Para regresar. Porque hay otra cosa también, ¿ya? Verán, voy a poner el que es para regresar. Cambio esto, verán. Dicen, voy a poner así. Pagué por un terreno, yo que sé, pagaste por el terreno $18,000, ¿sí? Coma. Después de que me hubieran cobrado yo que sé, el 30% de impuestos, vamos a poner, vamos a hacer que esto es impuesto a las bienes raíces. A ver, pagué por un terreno $18,000 después de que me hubieran cobrado el 30% de impuesto. O sea, me tuvieron que cobrar un valor extra, ¿no es cierto? O sea, los 18,000, o sea, en otras palabras, los $18,000 está incluido más del 30% que te acabaron de cobrar. Eso te quiere decir, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el precio? Fue el precio original del terreno o inicial del terreno. Inicial debería haber puesto, pero ya, me acabé de inventar así, no importa. ¿Listo? Entonces ahí está, pagué por un terreno $18,000 después de que me hubieran cobrado el 30% de impuestos. O sea, lo que me está diciendo es que los $18,000 está incluido el 100 y está incluido más del 30%. O sea, es al revés, ¿no es cierto? Sí, se dieron cuenta que Revita, el valor que nosotros teníamos era el 100 y después nosotros teníamos que sumarle y después hacíamos esto de aquí, ¿no es cierto? Y teníamos que multiplicar por ese factor, porque tendríamos que irnos de esa parte. Ahora el siguiente, que dice pagué un terreno, en cambio está en otro contexto, ¿no es cierto? Yo los voy a poner así, les voy a dibujar. Por acá vamos a tener el costo original, ¿no es cierto? El costo inicial del terreno. Después, a este costo original, tuvieron que agregarle el 30% de impuestos sobre las herencias, no sé, alguna cosa. Y después de haberle sumado este 30%, terminas con el costo de compra, ¿no es cierto? Costo de compra. ¿Ya? Entonces, si ustedes van poniendo los datos, podrían identificarlos, ¿no es cierto? El costo de compra fue $18,000, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque después de haberle sumado el 30%, tú tuviste que pagar eso. Después de haber sumado. ¿Y qué me está pidiendo? ¿Cuál fue el costo original del terreno? Entonces me está diciendo acá, mire, inicialmente, antes de sumarle ese 30%, ¿cuánto costaba? ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, acuérdate esto. El valor por el cual tú empiezas es del 100%. ¿Cuál es el valor que empieza? Acá. El valor original, el 100%. Después tú le sumas el 30% y el valor de compra, ¿cuánto terminaste pagando? El 130. ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, les pregunto, tengo 100, tengo 130, después de haber sumado eso. ¿Cuál es el factor? ¿Cuánto vale el factor? Confirme. ¿Cuánto sería ese factor? Aló. 1.3 o no. 1.30. 1.30 o 1.3, ¿no es cierto? Entonces el factor es 1.3, ya lo sabes, ¿no es cierto? Entonces, hace rato, si ustedes se fijaron, voy a poner esto un poquito más abajo, solamente por explicarles. Voy a poner esto un poquito más abajo, ¿ya? Voy a poner por acá. Ya, ahí está, listo. Voy a dejarle ahí un ratito el ejercicio. Hacer el ejercicio de atrás les voy a explicar un poquito más, ¿ya? Hace rato hicimos esto, mire. El costo de la TV es $1,200. Me cobraron 12% de IVA. ¿Cuánto terminé pagando? O sea, aquí nosotros teníamos un costo original, ¿no es cierto? Teníamos un costo original. Después teníamos un porcentaje de ganancias y después teníamos el costo de compra, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto era el costo original? El costo original era $1,200. ¿Sí? Esto es lo que estaba originalmente. Después pidieron sumar el 12%. ¿Sí o no? O sea, te cobraron el 12%. Y después de haberte cobrado el 12%, el costo de compra no sabías cuánto terminaste pagando. ¿Sí o no? Esa era la dinámica de hace rato. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, si yo tengo un costo original y quiero yo sacar el costo que será de compra,
sea, como que voy de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Quiero irme de aquí, quiero irme hacia acá. ¿Qué tenías que hacer? Terminabas multiplicando, ¿no es cierto? Multiplicabas el costo multiplicado por ese factor, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, acá tenemos al revés. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ya tenemos el costo de compra, ¿sí o no? Tienes el costo de compra, ya sabes que el factor es 1.3, pero en cambio tú tienes que regresar. Entonces, ¿cómo regresarían ustedes? ¿A alguien se le ocurre qué tendría que hacer? Si Dividir para por irnos de izquierda a derecha multiplicamos. Y si estamos de derecha a izquierda, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, piensen. Dividir. Dividir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dividir. Entonces, ¿cuál sería el costo? Sería el costo original, ¿no es cierto? El costo original es igual, y vamos a hacer lo siguiente, es igual. ¿Cuánto era el costo original? Ah, no, perdón, ¿cuánto era el costo de compra? Era $18,000, ¿sí o no? Era lo que estaba aquí. Esto era el costo, ¿no es cierto? 18,000. Como yo quiero regresar, después de haberle sumado, entonces, ¿cómo regreso? Dividiendo por el factor, y el factor es 1.3, ¿ya? Listo. Dividen 18,000 por 1.3 y les sale el ejercicio, ¿sí? Entonces, acuérdense, una parte nosotros estamos multiplicando y otra parte, en cambio, tenemos que dividir. ¿Cómo sé? ¿Cómo yo aprendo esto de aquí? Practicando. ¿Sí o no? Miren, ahí está. El costo original, me quiero ir hacia la derecha, quiero saber cuánto es después de aumentar el 12%, multiplicamos. Y si ya tengo, después de haber sumado el 30%, regresar, entonces terminas dividiendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces vamos a tener que dividir los 18,000, ¿no es cierto? Y dividirle para 1.3, que no te va a salir número entero, te va a salir fraccionario, te va a salir esto, verán, más o menos 13,846 con piquito, punto algo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso muchachos. Entonces, $13,846 fue el costo de ese terreno antes de los impuestos. Después de haberte cobrado el 30% de los impuestos, terminas pagando $18,000. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Si ahorita ustedes entendieron esto del porcentaje de ganancia, el porcentaje de descuento, del porcentaje de pérdida, también lo van a entender. Si ustedes se dan cuenta, todos estos porcentajes de ganancia están en base a esto, miren, a estos factores de aquí, cuando el factor es mayor a la unidad. Los porcentajes de descuento, ¿cuáles serán? Cuando el factor sea menor que la unidad, miren, los de acá. Si alguien dice, yo tenía que pagar el 100%, pero me descontaron el 20%, ¿cuánto me queda? Me queda el 80%. ¿Cuál es el factor de 80? 0.8. Multiplicas por 0.8 y se acabó. ¿Sí? Entonces, esto es lo que teníamos que decirles para el día de hoy. Voy a regresar un ratito nada más al aula virtual. Acá, yo les dije, dentro del aula virtual hay algunos PDFs que ustedes los pueden trabajar. Más al rato ya les voy a subir un PDF general. O sea, no es necesario que bajes ahorita los 3 que estaban ahí, sino un PDF general y miren lo que te piden. Dice, en un concesionario, el 120 coches, el 35% son blancos, 5% rojos. ¿Cuántos hay de cada color? Entonces, ¿qué tienes que sacar? De 120, el 35% y el 5% 120. Lo mismo que hice hace ratito, ¿no es cierto? Solamente que aquí hay dos datos, nada más. Abajo igual. En el colegio A les gusta el ROC 12 de 60 estudiantes. En el colegio B les gusta 18 de 120 estudiantes. ¿Qué porcentaje de alumnos les gusta en el ROC en cada uno de los colegios? ¿No es cierto? Haces la división, multiplicas por 100 y se acabó. En la otra también, de los 624 lanzamientos que realizó Alberto, falló 503. ¿Qué porcentaje son de fallidos? Entonces, 503 divididos por total por 100, se acabó. ¿Listo? Entonces, por favor, ya les voy a pasar ese archivo para que ustedes puedan también trabajarlo. Y estos apuntes que están acá también les voy a pasar a ustedes para que lo tengan ahí a la mano. ¿Listo? Por favor, en este momento, si me pueden dejarles sus nombres aquí en el chat, nombres y apellidos para poder saber quiénes están en clase. Nada más, muchachos. Eso y pues nos vemos ¿Vamos a otro pasar día. el PDF al WhatsApp, al grupo o a la plataforma? Sí, ahorita les voy a pasar al WhatsApp. ¿Listo? Eso mismo estaba haciendo antes que me olvide, porque después yo me olvido. Ya, ahorita. Ah, el PDF de los ejercicios al chat les mandar. Y este PDF que estoy ahorita creando acerca de los apuntes, también les voy a mandar al chat. ¿Listo? Ya, ahí estamos. ¿Ya? Entonces mandémosle por acá. Vamos acá. Aceptémosle. Archivos, ya les envío en unos segunditos. ¿Listo? Pondrán sus nombres, chicos.
Profe, una pregunta, por favor, buenos días. Dime, ¿qué pasó? Bueno, no le pregunté antes, perdón, pero eso de la habilitación de cuenta y nota, si se habilita la cuenta, obviamente ya se habilita la nota o hay una probabilidad que no se habilite la nota. Depende de qué caso tomaste, porque por lo general casi si te dan chance de dar el examen, te habilitan las dos. No hay una decisión, se podría decir, por separado. O sea, bien es las dos o bien es nada. Ahí, o sea, si se habilita la nota, se habilita la cuenta, pero si no se habilitó la cuenta, se habilitó la nota. Ajá. Siempre y Ahí. cuando, obviamente, si hubieses puesto tú que vas a rendir el examen, ahí se habilita la cuenta. Ya. Pero si tú colocaste que no querías rendir el examen, entonces solo se habilita la cuenta. La Ahí, nota, perdón. Sí, muchas gracias. ya, chévere. Ya, pues muchachos, somos en tiempos de choclos. Estos apuntes que acabé de hacer ahorita, les acabé de enviar en este momento, les va a llegar al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, por favor, háganlo. Ya el día lunes, seguramente, quizás ya se acabe el paro, ya. Llegan a clases y revisamos eso del porcentaje de pérdida, resolvemos algunos ejercicios más que están por ahí. Y después de eso, pues ya les dejo los 130 ejercicios para que se den gusto. Y después la siguiente clase, en cambio, vemos regla de tres, otros 130 ejercicios y se dan gusto resolviendo. ¿Sí? Eso, muchachos, nos vemos otro día. Que les vaya súper bien. Si alguien tiene una pregunta, yo me quedo un poquito más de tiempo aquí con ustedes. ¿Listo? Y si no, pues nos vemos algún otro momento. Que les vaya bien. Chao, chao. Luego, Luis, nos vemos en tiempo de choclo. Hasta luego, profe. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Chao, chao, que les vaya bien. Profe, disculpe. Dime. Bueno, Sí. hablas tú o hablo yo. Dime, ¿qué Eh, pasó? los ejercicios que nos va a mandar no están con respuestas. Luego en clase vemos las respuestas o los ejercicios que no entendemos le preguntamos nomás. O sea, ahorita les voy a pasar un PDF sin las respuestas, porque me voy a demorar sacando. Deja de ver cómo estoy en tiempo. Si hasta las 6 de la tarde avanzo a sacar la respuesta de toditos, ya les mando de una vez con las respuestas. Y obviamente, si no pueden, me preguntan. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bien.